Hola, 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 buenos días. Bendecido inicio de semana. Qué honor estar aquí con todos ustedes compartiendo, pues un poco sobre todo lo que Plenia nos ofrece, ¿no? Compartir un poco sobre mí, sobre mi historia. Y pues váyanme poniendo en el chat si se escucha, desde dónde nos están escuchando y viendo para irlos por aquí sintonizando. A ver, vamos a ver si se escucha bien. Compártanme por ahí si se escucha bien. ¿Todo bien? Porque el clima me está jugando ahorita, con el Internet. Okey, gracias, mi querida Blanca, gracias por estar aquí. Perfecto, perfecto. Saludos hasta Zacatecas, ya quiero verlos otra vez por allá. Okey, okey, gracias, gracias, perfecto. Pues miren, qué padre, les decía hace un rato estaba peleándome con el Internet porque Rosa desde Michoacán, gracias, gracias por conectarse. Y pues me presento para los que no me conocen. Yo sé que ahorita Pleni está creciendo muchísimo y que hay muchísima gente nueva. Bienvenidos a todos. Sé que ya hay muchísima gente también de Colombia. Qué padrísimo que ya estén de Colombia sumándose a este maravilloso y bendecido proyecto que es Plenia. Me presento, mi nombre es Rocío Ortega, soy de un municipio que se llama Tacámbaro, Michoacán, de aquí de una tenencia, un pequeño pueblo, y pues es un honor para mí el día de hoy estar compartiendo un poco de mi historia con todos ustedes y déjenme que se sigan conectando. Por aquí ya estoy viendo sus saludos, muchísimas gracias. Y vamos a empezar a compartir para que no se nos vaya el tiempo y podamos aprovecharlo. Okey, espero que se vea la pantalla. Como les decía, me tocó conectarme desde mi teléfono porque este Internet hoy no quiere funcionar muy bien. Han estado los climas para este rumbo para Michoacán muy fuerte, pero qué bendición poder contar con, pues, con este clima, con esta lluviecita que hace unos años, pues, no la tuvimos y de verdad preferimos quedarnos sin señal a que deje de llover, ¿verdad? Buenos días, buenos días. Pues, como les decía, mi nombre es Rocío Ortega, soy diamante verde en la compañía y, pues, les platico que soy de Michoacán. Para todos los que tengan acá personas conocidas, aquí estamos para apoyarlos en lo que necesiten. Y, pues, comienzo con mi historia. Vengo de una familia, bueno, de hecho, yo soy nacida en el Estado de México, en Ecatepec, Estado de México. De ahí vengo, de ahí soy. Y pues estos son mis papás. Mis papás son, de hecho, ellos son de aquí de Michoacán. Bien padre porque son de aquí de Michoacán, de no, ni 5 minutos de distancia y se fueron a conocer en el Estado de México. Los dos se fueron muy pequeños. Mi mamá a los 11 años quedó huérfana de un parto. Mi abuelita murió y ella, pues, se quedó a cargo de sus hermanas, al igual que mis tíos, toda la familia, ay, espero que no se ven no se ve la imagen. A ver, compártame si no se ve la imagen, porfis. Okey, se conocen allá, mi papá también siendo de aquí de Michoacán, se fue muy chico a vivir también a México y, pues, se conocen allá. Allá empiezan, a tener una relación y, pues, empieza el fruto del amor, ¿no? Ahí es donde yo nazco, soy la primera de 6 hijos y, pues, soy la hija mayor. Ya me entenderán los que son hijos primeros o hijos mayores, pues, todo el reto que conlleva el ser el hijo mayor. Realmente para mí ha sido aprender, ha sido crecer, ha sido, pues, realmente mi mamá tuvo hijos cada 2 años, entonces, tuve que ser también ahí la cuidadora de mis hermanos, la mamá. Hasta la fecha, mis hermanos me buscan mucho, o sea, toda mi familia, de hecho, hasta mis papás, siempre he sido esa pieza de la familia, ¿no? La grande, la mamá de los hermanos. Entonces, aquí en esta imagen quiero compartirles, porque esta era mi vida cuando yo vivía en México. Este, Estoy yo en la foto de en medio, la más pequeña, esa soy yo. Y en la foto de un lado, ellos son hermanos de mi papá.
Yo soy la más grande, estoy con mi hermana. Ahí me estaban festejando mis 3 años y el que me entré cargado para mí es también como un padre porque es hermano de mi papá, pero es mi padrino de bautismo. Es también una pieza muy importante en mi vida porque me ha ayudado muchísimo. Él siempre ha estado conmigo y pues en la foto de abajo estoy con papá. Quiero platicarles esta parte de yo fui muy apegada a mi papá todo el tiempo. Ahorita pues ya sigo siendo apegada a mi familia, pero ya los roles han cambiado un poquito más, pero de pequeña yo siempre fui muy apegada a mi papá. Al ser la hija mayor cuando viene mi hermana, pues imagínense, ya la atención ya no era para mí, entonces, empecé a hacer, pues, los berrinches como todos los hijos lo hacen, y mi papá opta por empezarme a llevar con él a donde trabajara. Mi papá y toda su familia son carpinteros de profesión. Yo creo que va a ser por ahí, me dicen que no se ve la imagen, pero siento que va a ser por ahí, a lo mejor, los dispositivos, porque me comentan que unos que sí, espero que por ahí sí les aparezcan. Este, y todos son carpinteros de profesión, mi abuelo paterno, mis tíos, todos son, carpinteros, entonces ellos fabricaban muebles y de repente mi papá salía a venderlos, entonces andábamos por todos lados y desde los 2 años yo empecé a andar con mi papá, ¿no? Yo me subía a la camioneta y decía a mi papá: "Es que tú me salvas", porque luego lo paraban tránsitos, policías y me veían a mí, era como: "Pues ya, pásele", ¿no? Y mi papá siempre ha sido, un tanto, este, pues, que no es tan responsable en cuestión de sus cosas, entonces nunca traía licencia vigente, ya se imaginarán. Entonces, yo era la que lo salvaba por ahí. Y este, empecé a crecer, en esta parte de de salir con papá, de ver cómo trabajaban pues, no sé, o sea, la parte con mamá se quedó descuidada. Yo fui más apegada a mi papá. Mi mamá en ese momento, pues, cuidaba a mi otra hermana, y así fui creciendo. Siempre que yo podía, tomaba la decisión de salir con papá en vacaciones, en las tardes. O sea, para mí era como estar con papá era mi lugar seguro. Y aparte, con mamá siempre fue un poco más difícil porque, como les comento, mi mamá queda huérfana muy chica, o sea, era una niña. Y, pues, creo que esa parte a mamá le quedó mucho dolor, entonces ella era como más fría, ella era muy fría con nosotros y nosotros casi todos los hermanos fuimos más como el cariño, así los abrazos y todo era más por parte de papá que por parte de mamá. Entonces, yo ahí pasaba mucho tiempo con ellos. Y fíjense, aquí les comparto cuando nos venimos a Michoacán. Mi papá decide venirnos a Michoacán porque, pues, como que le entró el miedo de que ya tenía hijas y la seguridad y, pues, siempre la ciudad sabemos cómo se caracteriza. Toma la decisión de venirse a Michoacán, él tiene un hermano aquí y, y, pues, se lo animó, entonces nos venimos a Michoacán con lo que mi papá tenía ahorrado. En ese momento, pues, todo mi contexto cambió. Él tenía muchos sueños, mi papá llegó aquí con muchos sueños pues, traía toda la tecnología de la ciudad y llegar a un rancho donde, pues, no había nada. De hecho, recuerdo que mi papá fue de las primeras personas, traía su carro, prácticamente traía una camioneta buena, no nueva de agencia, pero sí de, una camioneta buena. Traía sus ahorros y, pues, ahí empieza a construir su casa. De hecho, bien curioso, porque mi papá hizo su casa, él es carpintero, y él hizo una cabaña de 2 pisos. De hecho, aquí en la esquina derecha de abajo, se alcanza a ver un poco, pues, la madera. En una casa de 2 pisos, toda una cabaña de madera, y recuerdo que, pues, la gente se quedaba muy admirada, ¿no? Era la primer casa así, porque, pues, por lo regular en los ranchos, en ese tiempo, todas eran cabañitas, casi no había construcciones de concreto, la mayoría era madera. Eran unas cabañas muy chiquitas, muy cerradas. Recuerdo que ni ventanas, por lo regular las casas tenían. Y mi papá, pues, trae la idea, construye su casa y, pues, sí cambió todo, porque les digo, mi papá traía muchos sueños y, pues, todo empezó al principio empezó a ir bien, pues, mi papá traía ahorros, mi papá traía por ahí sus ahorros que había hecho y empieza
hacer proyectos, le empieza a ir mal, le empieza a ir mal, le empieza a ir mal. El chiste es que nos cambia todo. Después de venir de un lugar donde económicamente, pues, no éramos ricos, pero sí les puedo decir que teníamos una vida estable, donde a lo mejor, no nos hacía falta nada, y llegar a un rancho y empezar a no funcionar las cosas, pues todo cambia, empiezan los problemas, empiezan los pleitos, empieza los reclamos de yo no me quería venir, o en este caso, mamá y papá, y pues todo mi contexto cambió. Pero aquí esta imagen que dice: "Tu contexto puede cambiar, pero eso no define tu futuro". Al empezarnos a ir mal, créanme que llegó un momento donde a veces no teníamos para comer. Mi papá se empezó a frustrar, creo que mi papá se empezó a deprimir, eso hace poco tiempo lo empezamos a notar, porque mi papá empezó a deprimirse, nunca nos dijo nada, pero hasta esta altura, yo siento que mi papá vive con una depresión de todo lo que él intentó y no pudo ser la vida que él esperaba o que él quería. Entonces, empezamos, por ejemplo, yo aquí les muestro una imagen donde, pues, no era de 10, pero siempre me destaqué por ser muy responsable desde niña, como lo veían en la foto anterior. Pues siempre con mis hermanos, cuidándolos, al pendiente de casa, y en la escuela también no fue la excepción, siempre me destaqué por ser reconocida. En primaria, pues, en escolta, secundaria también, no era de los de los lugares más altos, pero siempre tuve una conducta y siempre fui muy responsable, entonces me tomaban mucho en cuenta. De hecho, recuerdo que mis hermanos me decían: "Es que nos comparan contigo". Siempre dicen: "Ay, tú eres hermana de Chío". Entonces, era esa parte porque siempre me conduje con mucha responsabilidad desde muy pequeña. No sé a qué grado o por qué haya sido esa situación, pero fui una niña muy responsable y crecí con mucha responsabilidad. Cuando llego a bachilleres, pues también, o sea, empezó todo muy bien, cursé el primer semestre, todo muy bien, pero, pues, como les digo, llegó un punto donde la economía fue muy, muy mala y, mis papás se quejaban mucho, mucho, mucho de que no había dinero, y no nos lo decían a nosotros, pero realmente ellos, en la tarde, noche, cuando ya se acostaban, empezaban los pleitos y no se daban cuenta que, al menos yo, no sé mis hermanos, nunca les he preguntado, pero al menos yo los escuchaba y era, el no tener dinero y mi papá: "No traigo para la escuela mañana", y mi mamá se enojaba y peleaban y a veces era, pues díganle, porque nosotros nos tocaba trasladarnos, entonces tomábamos transporte y decía: "Pues díganle al de transporte que les fíe, ya en la semana les pago", o así. Pero como todos, o sea, ya todos mis hermanos estaban estudiando, pues ya 3 en la secundaria que también tenían que trasladarse, yo en bachilleres, mis hermanos en la primaria, entonces era un pesar, para mí fue un pesar y el estar constantemente escuchando. Termino mi primer semestre y tomo la decisión de dejar de estudiar. Fue una decisión difícil que de repente dices, bueno, tienes 15 años y toma la decisión, pero mi decisión no fue salirme de estudiar y ya, o sea, ya a ver qué me depara. No, o sea, yo tenía un sueño, mi sueño siempre fue ser independiente, o sea, nunca soñé como con una profesión, sino ser independiente. Yo recuerdo que tengo una prima que desde muy chica también, fue muy trabajadora y su mamá se fue a Estados Unidos. Ella salió adelante y hasta la fecha siempre ha sido muy independiente y ella venía de visita a Michoacán y traía su dinero y sus cosas, compró su casa y yo la veía y yo decía: "Yo quiero eso, yo quiero ser libre". O sea, yo quiero tener esa independencia y siempre, o sea, yo lo traía aquí en la mente y yo decía: "Yo quiero eso", siempre era como: "Yo quiero eso". Yo no sabía, realmente no alcanzaba a captar qué era lo que ella hacía, pero yo decía: "Yo quiero eso, que pueda venir y disfrutar y pagar y salir y cuando yo quiera", porque eso no había en casa, o sea, de verdad era tanto los problemas económicos que yo decía: "Yo quiero eso". Entonces, cuando yo dejo de estudiar, dije: "Bueno, dejo de estudiar", lo pensé, o sea, tuve que analizarlo porque no crean que fue una decisión así, o sea, yo decía: "Voy a dejar de estudiar, pero voy a trabajar y voy a regresar a la escuela". Ese era mi plan. Entonces, por ejemplo, aquí, sigue tus sueños, ellos saben el camino. Entonces, dejo de estudiar y, pues, empiezo a buscar, y aquí es el primer,
creo que momento, yo mi vida la tengo por etapas. Esta etapa fue una de las que más agradezco. Esta etapa fue la que me hizo ver el mundo diferente. Esta etapa para mí ha sido una de tantos aprendizajes y yo creo que es lo que me ha construido también como la persona que soy, porque pues en esa búsqueda me invitan, así salió, me dicen, ¿sabes qué? Ocupamos una maestra de CONAFE, que es una institución pública, pero de comunidades rurales, donde pues hay pocos niños o donde están muy retirados los lugares y no van los maestros, de la Secretaría de Educación Pública a asistir por la distancia, por la pocas personas que hay en esa comunidad. Y me dicen, ¿quieres venirte? Y fue algo como, pues sí. De hecho, ellos me dijeron, vas a tener una beca para seguir estudiando. Y así dije, sí, es lo que busco. Entonces empiezo. De hecho, en la primer comunidad que estuve, fíjense, donde yo vengo es una comunidad pequeña. Entonces, ahí fue donde empecé a dar clases en esa comunidad. Y recuerdo que yo tenía 21 niños de preescolar, pero esa comunidad pues tiene todavía más acceso al municipio, a la tenencia. Y empiezo a dar clases ahí. De hecho, le doy clases a mi hermana, la más pequeña, le di clases a ella. Y después me hacen un cambio a una comunidad, pues, más retirada, donde, pues, me tocaba quedarme allá toda la semana. Y algo muy padre que me empezó a marcar fue, yo venía de una familia donde había muchos problemas económicos y muchos pleitos. Entonces, yo de repente, en un momento recuerdo que tenía como 8 o 10 años, yo me quería salir de la casa por no escuchar estos pleitos. Era como, ya sepárense, ya déjense, pero, o sea, era como esa desesperación de por qué se pelean, ¿no? Entonces me cambia esta perspectiva cuando me mandan a esa comunidad y me doy cuenta que había todavía personas con más bajos recursos que yo, que había personas con tantas carencias, pero con tanto amor. Entonces, yo recuerdo que en esta comunidad me aceptaron, me arroparon como si fuera su hija, me querían muchísimo y es una comunidad que yo quiero, que a las personas las quiero. Ya ahorita, pues, los niños que les di clases, ya algunos ya hasta se casaron, pero padrísimo porque yo recuerdo mucho que se quitaban la comida de la boca para dármela a mí. O sea, imagínense hasta dónde llega, y la gratitud que tengo, porque me hospedaba en sus casas, entre todos, me daban de comer, algunas, recuerdo que a sus posibilidades, pero nunca me dejaron sin comer. Entonces, era aprender, o sea, yo ahí me di cuenta que Dios me estaba mandando, porque yo tenía quejas, porque yo tenía ahí un dolor en mi corazón, y me estaba mandando a aprender de la vida. Y de verdad, creo que cada etapa de nuestra vida que de repente no entendemos por qué nos están sucediendo las cosas, es por algo y en ese momento empecé a darme cuenta de todo lo que había más allá de lo que de lo que yo vivía. Entonces, fue para mí una etapa de las más bendecidas, de las que más agradezco porque me forjaron como mujer, como persona, como ser humano, porque allí viví muchísimas cosas. Entonces, para mí esta etapa fue maravillosa y es una de las etapas que más agradezco en mi vida. Y, pues, pueden cambiar los planes, pero el sueño sigue siendo el mismo. Yo aquí empiezo a estudiar, pero, pues, luego la vida me lleva otra vez, empiezo a estudiar y la vida me lleva otra vez a algo que yo no esperaba. A los 19 años tengo mi primer hijo, salí embarazada, mis papás, pues, como les digo, mi mamá era muy fría, entonces, comunicación con mamá casi no había. Entonces, yo me voy de la casa porque, pues, empecé a andar con una persona y pues me llevó o me invitó, no sé. El chiste es que me fui a vivir con él y pues, tuve mi primer hijo. En esta relación tuve 2 hijos, aquí están. Una relación donde también estaba muy chica, em, con muchas carencias también. A mí me tocó empezar a trabajar, ¿por qué? Porque, el papá de mis hijos, pues, tomaba mucho. Él tiene un problema de adicción, y recuerdo que desde el primer momento, o sea, yo cuando estaba embarazada quería irme de ahí porque, pues, vivía mucha agresión verbal, física no, física nunca
nunca llegó a ese grado, pero porque yo también creo que ahí sacaba la casta y no permitía que eso pasara, pero, eh, mucha agresión, mucha violencia, económicamente, pues aquí no sé si lo alcanzan a apreciar, pero tenía una mesita donde nada más cabían 2 sillas, o sea, 2 sillas. Todo eso que estaba en casa, yo lo había conseguido, la familia de mi papá me ayudó muchísimo, porque cuando yo me voy con él, pues yo estaba estudiando, estaba trabajando, pues él también estaba estudiando y estaba trabajando. No teníamos absolutamente nada. La familia de mi papá me empieza a vender, como les digo, toda la familia es de profesión carpinteros. Entonces, me empezaron a vender, pero era como: "Hija, pues, te damos, o sea, los muebles", y yo nada más les daba como lo del material, no sé, porque muy, muy económico. Entonces, yo le empecé a comprar a mis tíos todo. De hecho, recuerdo que mi estufa era una estufa pequeña que mi abuelita me regaló. Me dijo: "Hija, ten, llévatela". Era su estufa, pero ellos también se habían venido de México a Michoacán, ahí por Morelia, y donde llegaron a vivir, pues, había muebles. Entonces, mi abuelita me dijo: "Ten, hija, la estufa", una primera me vendió un refri, un tío de mi hermano de mi mamá me vendió unas camas. Entonces, así fue como yo empecé a construir, pues, este hogar que en su momento pensé que iba a ser, pues, mi vida iba a ser para siempre, pero, pues, la vida, pues, no nos lleva por esos caminos. Como les digo, había mucha agresividad. Yo tomo la decisión de salir de esta relación cuando mi hijo, el mayor, tiene 3 años y empieza a tener conductas de agresividad. Empieza a decir: "Yo soy como mi papá", y me azotaba puertas. De hecho, recuerdo que una vez mi hijo me sacó mi ropa del ropero y me la tiró a la calle. O sea, él estaba repitiendo las conductas de su papá, y fue donde desperté y dije: "No puedo estar aquí". Yo me salgo de la casa donde vivía. Como les dije, yo la amueblé con muebles pequeños, porque si se fijan la mesa, pues, era una mesita, pero sin embargo, eran muebles que yo había conseguido, que yo había comprado, y me salgo sin nada. Me salí con 3 paradas de ropa para mis hijos, 3 paradas de ropa para mí, porque, no sé, o sea, fue como agarra las cosas y vete. Eh, hace días que estaba precisamente haciendo esta presentación, buscaba fotos y me di cuenta que no tengo fotos de mis hijos, no tengo fotos ni siquiera mías de cuando estaba joven, porque todo se quedó ahí. Todo se quedó ahí. Tengo muy pocos recuerdos. De hecho, estas fotos las saqué de Facebook, y de hecho se las saqué, donde del papá de mis hijos, porque yo no tengo nada. O sea, realmente todo se quedó ahí y nos salimos sin nada. Entonces, aquí la vida puede ser muchas veces un reto, pero detrás de cada desafío hay una oportunidad. Para mí esto fue un reto, de verdad, nunca pensé que mi vida iba a ser así y que yo había elegido una persona y nunca pensé que se iba a terminar. O sea, mis papás llevan 38 años casados, con pleitos o como sea, siempre han estado ahí, siempre han estado juntos, siempre, pues creo que el amor que se tienen los ha llevado pues a aguantar, a salir adelante, y eso era lo que yo tenía como concepto de pareja, o sea, el estar siempre, y este cambio, pues sí fue algo duro, porque precisamente yo por eso no me iba de ahí, porque yo veía las conductas, la agresión, todo, pero yo veía la parte de mis papás y decía: "Es que eso es, ser una pareja, aguantar y todo", y era como mi mentalidad, ¿no? O sea, era lo que yo veía y lo que yo creía que era lo correcto. Sin embargo, fue como ya, y con mucho miedo, y de hecho, yo recuerdo que llegué a la casa de mis papás y ni siquiera les pude decir, me separé, me vine, eh, no sabía cómo, o sea, pasaron días y mi papá: "¿Por qué no te vas? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no viene el papá de tus hijos? ¿Por qué?". Así. Y yo, no sé, y ya hasta el punto que mi papá: "A ver, ¿qué pasó?". Y ya me empieza a cuestionar, pues me toca decirle, pero yo no sabía cómo. Y en ese momento que yo le digo fue como: "Hija, qué bueno". O sea, para todos fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque ellos veían todo, pero realmente yo no me daba cuenta de lo que estaba viviendo. Entonces, en ese momento tomo, pues, otra parte de mi vida donde me toca trabajar, porque al yo irme de la casa, aunque fíjense que sí lo hablé con el papá de mis hijos, y le dije: "¿Sabes qué? Esto no puede seguir así, no podemos seguir juntos". Él también se daba cuenta porque ya era
y era de verdad muy complicado, ya no podíamos ni convivir. Entonces, él fue el que dijo: "Vete tú", y ya cuando empecé a ver que él no me apoyaba con los niños, pues yo ya trabajaba, pero me tocó trabajar más. Aquí les pongo una foto, estaba trabajando en un hotel-restaurante donde estaba como subgerente. Yo me encargaba de toda la calidad del hotel, del restaurante, también de la facturación, de los clientes, todo esto, pero por la tarde, eso lo hacía, por la mañana, pero por la tarde estaba apoyando en la parte de restaurante. O sea, para mí me tocó doblar turno porque tenía que pagar renta, tenía que pagar comida, tenía que pagar escuela de mis hijos. Y fue la decisión de no hay otra. Ganaba muy poquito y de verdad no me alcanzaba para darles de comer y para, los gastos de renta y casa nada más. O sea, si se me enfermaban mis hijos, yo no tenía dinero para llevarlos al doctor. O sea, ese grado. Me acuerdo que hay una persona en el trabajo que siempre con su esposa me apoyaron mucho, de hecho, también soy muy agradecida con ellos porque ella me recogía a los niños. En un tiempo mi hermana, me llevé a una de mis hermanas a vivir conmigo, la tercera de mis hermanas, y le dije: "¿Sabes qué?". Ella quería estudiar también, pero como les comento, como en casa no se podía, pues nos tocaba buscar la manera de seguir estudiando. Entonces le dije a mi hermana: "Vente a vivir conmigo, me cuidas a los niños y estudiamos las 2 porque ella también entró a bachilleres, estudiamos las 2. Yo me quedé con bachillerato trunco en ese momento y yo le dije: "Estudiamos las 2 abierto, vamos a estudiar las 2, yo te pago". Entonces adopté a mi hermana, también la mantenía, también todo, o sea, todo era, la parte de yo ser mamá de mi hermana y ella cuidaba a los niños. De hecho, los vecinos así lo pensaban también, decían: "Tu mamá esto, tu mamá lo otro", y mi hermana me decía: "Dicen los vecinos que tú eres mi mamá". Pero así fue la forma en que yo empecé a sacar a mis hijos con mi hermana, apoyándome. Las 2 estudiábamos, un día a la semana pues, recuerdo que a veces nos tocaba llevarnos a mi hijo, el más pequeño, y ahí tenía a los 2, y de repente yo bien concentrada haciendo en la clase y mi hijo de repente cuando reaccionaba ya el maestro lo traía. ¿Por qué? Porque llegó el punto donde ya gateaba, entonces salí y decía: "¿A alguien se le perdió un niño?". Y pues ya se imaginarán, o sea, todo lo que teníamos que vivir pues, para hacer realidad nuestros sueños. Entonces, mis hijos también tuvieron que adaptarse a mí, a mis tiempos, a todo. Entonces, recuerdo que cuando yo trabajaba aquí, trabajaba de 7 de la mañana, bueno, a las 7 no trabajaba a las 7, entraba a las 8 de la mañana. A las 7 llevaba a mis hijos, este, con esta amiga que les comento, para que me los dejara a la escuela, y yo me iba a trabajar. Ella los recogía a las 4 porque estaban en un horario corrido, mis hijos completo, yo pagaba comidas ahí para que ellos comieran, y yo salía a veces hasta las 11 de la noche. Entonces, prácticamente yo no veía a mis hijos, prácticamente no vivía, o sea, todo el tiempo ahí encerrada. Estaba en la parte de la gerencia y por la tarde estaba apoyando el restaurante en lo que se necesitaba. Teníamos eventos y me tocaba cubrir eventos, todo el tiempo estaba trabajando. Y pues dejo de trabajar hasta que el cuerpo me cobra factura y empiezo con problemas de salud. Empiezo con problemas y es donde, dejo de trabajar aquí. Y dice: "La vida es una receta, hay ingredientes dulces, otros amargos, pero combinados crean sabores irresistibles". Este, en este momento, pues, para mí todo era difícil, ¿por qué? Porque la economía no me alcanzaba, como les decía yo, me tocaba conseguir, llegó el punto donde, un compañero, el esposo de la amiga que me cuidaba a mis hijos, me prestaba, o sea, a mí ya no me alcanzaba porque mis hijos se me enfermaban y eran gastos que yo no podía cubrir, y le decía: "¿Sabes qué? Préstame". Entonces, me prestaba su tarjeta y yo mensual tenía que pagar la tarjeta, pero se la volví a prestar porque, pues, ya la pagaba y ya no me quedaba para que mis hijos comieran. Entonces, así estuve mucho tiempo en esa parte de dar, pagar y nada más surtir lo que necesitábamos. Recuerdo que en una ocasión mi hijo me decía, el mayor: "Mamá, ¿qué me trajiste en la quincena?", porque, pues, ya sabían que surtíamos, ¿no? Pero ellos buscaban como las frituras, los dulces, y pues yo llego con fruta, la comida nada más, y le digo: "Ay, mi amor, mira, te traje fruta", y me dice: "Es que yo quería un dulce".
y agarro una moneda de a 10 y se la doy y le digo, ve a la tienda. Y me dice, se mete a ponerse sus zapatos porque ellos casi siempre en casa pasaban sin zapatos. Y me suelto a llorar y le digo, "Mana, no me va a alcanzar para salir esta quincena". Y sale mi hijo y me regresa la moneda y me dice, mamá, ten para la comida. O sea, mi hijo tenía 4 años. Creo que fue una lección muy dura. Él no quiso ir a la tienda, de verdad. Me dio la moneda y me dijo, mamá, esto es para la comida. Y o sea, eran cosas que mis hijos no podían ni siquiera disfrutar un dulce. Y me daba en cierto punto mucho coraje porque decía, ¿y su papá? Entonces, su papá ni siquiera, o sea, nada, 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 nada. Y en esa parte yo estaba muy sentida con la vida, con las carencias a mis hijos, no por lo que yo me sacrificaba o por lo que yo hacía, sino porque de verdad ni siquiera por todo el día trabajar me podía dar el lujo de decirles a mis hijos, vamos a salir de compras, o sea, no alcanzaba. Y fue una etapa muy complicada. Esa, esa vez nunca se me va a olvidar porque, o sea, mi niño estaba tan pequeño y que él haya puesto sus gustos o lo que él quería, en vez de decir, mamá, él salirse, o sea, era un niño. Por ejemplo, me regresó la moneda y no quiso ir a la tienda. No quiso, dijo, no, mamá, yo te ayudo, ten, esto va a ser para la comida. Entonces, me acuerdo que hasta sacó la fruta, porque él no quería fruta, él decía que él no quería fruta, y saca la fruta y empieza a comerla. Entonces, eso me marcó mucho y por eso, créanme que no desisto de mis sueños, porque sé que es para ellos. Entonces, eh, en esa etapa de que yo dejo de trabajar, de que todo se complica, llega a mi vida mi esposo, la persona que, que ha hecho, pues, todo diferente. Él llega a mí, lo conozco, él tenía tiempo, de hecho, yo no lo conocía, nunca lo había visto, y él llega a presentarse y me dice: "Hasta que te encontré". Así me lo dijo, nada más me dijo: "Hola, hasta que te encontré". Y fue algo que yo me quedé porque créanme que yo en ese momento yo no quería relaciones, yo no quería saber de tener una pareja, yo sentía que odiaba a todos los hombres, ¿no? Y llega él y fue como si lo conociera de toda la vida. Fue una conexión tan grande que en ese momento empezamos a salir, mm, a los pocos meses empezamos a vivir juntos, él se fue a vivir conmigo y empezamos a vivir juntos. Después ya nos cambiamos, de casa, él compró una casa y todo cambió, o sea, él empezó a hacer lo que, pues, el papá de mis hijos no hizo, adoptó a mis hijos. Los primeros años, créanme que fue muy difícil, porque yo traía una herida de abandono, una herida de solo yo tenía que sacar a mis hijos adelante. Entonces, yo recuerdo que yo seguía trabajando, o sea, lo conozco a él y económicamente él estaba muy bien, entonces, pues, él podía solventar los gastos. Sin embargo, yo no permití que él me ayudara con los gastos de mis hijos, porque traía este dolor y erróneamente, eh, creemos que es algo que tenemos que hacer y no, o sea, la persona que elige estar contigo, pues sabe tu pasado, sabe lo que has vivido, y si elige estar contigo es porque realmente quiere sumarte. Entonces, en ese momento yo empiezo a trabajar y recuerdo que yo seguía sacando los gastos de mis hijos, pero era diferente porque de todos modos él ya no gastaba yo en comida, ya no gastaba en renta, ya más bien yo ahorraba para, pues, la ropa de mis hijos, útiles, cosas que ellos ocupaban. Era ese
de que si su papá no me ayuda, ¿cómo él va a pagar lo que no le corresponde? O sea, yo también ahí ya estaba todavía estaba muy chica y no entendía muchas cosas y, pues, seguía trabajando. Y, por ejemplo, aquí esta frase me encantó porque dice: "La vida es como un rompecabezas, en constante reorganización". O sea, de repente vamos en un curso en nuestra vida y creemos que ese camino es, y de repente todo se mueve, acomodar. Cada pieza encaja de manera única para crear un pulser completo. Esta es mi familia, aquí están mis hijos cuando tengo a mi hija, mi esposo con mis hijos, siendo papá de hijos. En la parte de abajo es cuando fuimos al prep, la Prenia, él siempre conmigo, de verdad agradezco muchísimo que él esté conmigo. Y pues aquí les muestro una imagen que también para mí fue muy significativa. Yo me empecé a dedicar al aguacate, les digo, nunca dejé de trabajar. En ese momento me salí de ser empleada, dejé de ser empleada y me prometí nunca volver a hacerlo. Me prometí que iba a estar con mis hijos y que donde yo fuera iba a estar con mis hijos. De hecho, no pude poner todas las fotos, pero por ahí hay fotos donde mis hijos, ahí entre las cajas, del aguacate, conmigo, pero conmigo. Entonces, aquí empecé a vender aguacate. Sabemos que Michoacán es una zona aguacatera. Mi esposo tiene un empaque de aguacate, él se dedica al aguacate. Y, por ejemplo, yo empecé con este emprendimiento, un centro de acopio, era un centro de acopio, pero de verdad, bendito Dios, nos empezó a ir muy bien. Ahí me compro mi primer carro, que es el que está ahí al lado. Para mí fue uno de mis sueños, les digo, yo veía a mi prima y yo decía: "Un día voy a tener mi casa, un día voy a tener, este, mi carro", pero créanme que siempre lo he soñado, que yo lo he adquirido, que yo lo he comprado, no que alguien más me lo ha dado. Entonces, para mí sigue siendo un sueño y una meta tener esto. Cuando logro, tener el carro, fue como una palomita. Vamos, vamos bien, pudiste hacerlo, pudiste comprarlo. Después puse una tienda, Alice se llamaba, esta tienda donde teníamos regalos, juguetes, infinidad de cosas, de verdad. Era una juguetería, pero le empezamos a meter muchas cosas, artesanía, esa fue también una de mis tiendas. Me dediqué varios años a lo que fue ropa, todo lo que fue juguetería, obsequios, regalos, pero, pues, la vida me vuelve a mover y conozco, pues, lo que son las redes de mercadeo. Aquí conocí las redes de mercadeo y para mí fue, algo que me volvió a motivar, me volvió a recordar por qué soñaba. En un momento, pues, yo ya tenía, como les digo, emprendimiento, pero empecé a no sentirme completa. Yo sentía, un vacío dentro de mí porque sabía que algo había, o sea, yo decía: "Es que tengo a mi esposo, mis hijos, pero algo me falta", y recuerdo que en esa búsqueda de pues no sabía, realmente yo no estaba buscando, pero en ese lapso de que yo me sentía perdida, que me sentía vacía en una área de mi vida que yo no sabía cuál era, llega a mí lo que es la industria de redes de mercadeo, pero llega por salud, empezamos a consumir los productos por salud. Me hablan de una compañía donde, pues, todo es orgánico, por cuestiones de cáncer, una amiga con cáncer me los recomienda y los empiezo a probar y, pues, me encantaron. Empiezo a invitar a mi mamá, a mis hermanas, a mi familia. Realmente yo aquí no lo había hecho como un negocio, yo no lo hacía como negocio. Cuando me invitan es como parte de cuidar tu familia. Entonces, yo acepto y me gustaron y empiezo a promoverlos, pero con mi familia. O sea, yo empiezo a platicarles de los productos y sin más ni menos, en un mes, me hablan de la compañía, me invitan a un evento porque, pues, yo había invitado a personas, se habían inscrito, que era mi familia, mis hermanas, y, y ahí fue donde en ese evento, fue en enero, del 2023,
no, desde 2022. Enero del 2022, voy a este evento y ahí todo cambia. En este evento fue en Guadalajara. De hecho, nada más iba yo con la líder, que era en ese momento la de Michoacán. Ella no iba a ir, pero pues le dije: "Oye, me hablaron, y como que no sé, algo me llama la atención, ¿vas a ir tú?". Y me dice: "No, no iba a ir, pero si quieres vamos". Pues nos fuimos así, y en ese evento todo cambió. O sea, en ese evento yo vi todo lo que siempre le había pedido a Dios, todo lo que en su momento soñé desde niña. O sea, yo decía: "Aquí está", o sea, siempre lo busqué y aquí está mi sueño, aquí lo puedo llevar a cabo. Y me regresó la vida en cuestión de Rocío, no en cuestión de mamá, no en cuestión de pareja, en cuestión de Rocío, regresó el sueño, regresó la motivación, regresó esa de puedes lograrlo, o sea, puedes seguir así, descuidar tu familia, porque algo que a mí me encanta es estar con mi familia. Y aquí fue donde dije: "Guau, o sea, está esto". Y en pocos meses me fui a Cancún, me gané un viaje, la empresa vino a Morelia. Fue algo muy padre porque vinieron del corporativo a Morelia a hacer un evento. Entonces, empecé a realizarlo. Realmente, en este momento yo no sabía nada, yo me dejaba guiar. Me decían: "Haz esto", yo hacía eso. O sea, siempre he sido o sea, a mí díganme qué tengo que hacer y yo lo voy a hacer. Sí creo que es lo correcto. Entonces, me decían y yo lo hacía. Entonces, se empezó a dar las cosas y me encantó. O sea, de verdad, amo la industria de redes de mercadeo, amo con todo mi corazón el conectar, el conocer, el ayudar. Para mí eso me llena. Entonces, me dice: "Tu corazón te recordará cuál era tu sueño, aun si crees haberlo olvidado". O sea, yo no sabía qué era lo que buscaba, yo sabía que algo dentro de mí me decía: "Algo te falta", y aquí lo encontré. Aquí pongo unas imágenes de lo que andábamos haciendo. Y, pues, luego volvemos a las partes donde te vuelves a mover. Después de eso, en el 2023, eh 2023, me parece, a finales de 2022, mis hijos empiezan con cirugías. Les detectan una enfermedad, que se llama síndrome de Ollier, son tumores en sus huesos. Y, aquí les pongo algunas fotos. En este momento creo que ha sido el más difícil de mi vida, porque, yo me cuestionaba mucho por qué. O sea, yo decía: "¿Por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué si he sufrido tanto?". Así lo veía, ¿eh? Porque si he sufrido tanto, me siguen llegando estas cosas. O sea, yo decía: "¿Por qué?". Y me acuerdo que yo no me levantaba de la cama. O sea, yo no me levantaba de la cama más que para atender a mis hijos, darles de comer. A mí, de repente, yo visitaba a mis papás, somos muy apegados, la familia. De repente iba o ellos venían y yo lloraba mucho. O sea, lloraba mucho y yo no entendía. Yo decía: "Es que mis hijos", o sea, creo que como mamá, cuando ya eres mamá, es lo que más te puede. O sea, los hijos es lo que más te puede. Y yo, a ver, que el doctor me decía: "Es que puede llegar a cáncer, es que no hay cura, es que así van a vivir, les tienes que decir que no pueden tener hijos, cada etapa es más fuerte". Si te fijas, su abuelo no se le nota tanto, a su papá tampoco, pero ellos ya tienen lleno de tumores, sus hijos pueden nacer sin alguna extremidad. O sea, era un bombardeo de información mala, que yo salí destrozada, el mundo se me cayó. Y, pues, me toca levantarme precisamente cuando ellos empiezan a entrar en cirugías. Fueron unos meses, porque fueron varias cirugías en 6 meses, porque ya traían pues, muchos tumores que le estaban molestando. Aquí en una foto de abajo, ahí tenía a los 2 operados, al más pequeño de sus 2 manos y al más grande de sus 2 piernas. No caminaba, lo teníamos que mover en silla de ruedas, para baño y todo era muy complicado porque él estaba un poquito más grande.
Y pues recuerdo que les comentaba hace unos días ahí al grupo élite de, yo dormí en el piso, o sea, yo dormí en el piso para cuidarlos, porque pues fue en un hospital. Gracias a Dios encontré a un doctor buenísimo que me hizo, ahí me ayudó, porque yo económicamente le decía, pero ¿cómo voy a pagar? En ese momento también fue muy complicado porque económicamente, pues mi esposo me ayudó, pero no era, o sea, era mucho el gasto. Cuando me decían, y recuerdo que mi mamá llegó con sus joyas, me dijo, hija, véndelas. Mi tío, mi padrino, el que les decía que para mí ha sido como mi papá, me dijo, hija, yo tengo unos ahorros, te los doy. O sea, empezó a llegar gente que dije, wow, o sea, Dios es tan grande y de repente no vemos cuánto amor hay. Y ver eso, o sea, yo decía, Dios mío, o sea, me duele lo que está pasando, pero agradezco infinitamente estas muestras de cariño porque, pues, estaban ellos, o sea, eh, mi mamá, gracias a Dios, no vendí las joyas de mi mamá, pero era ese sentimiento de, pues, tenemos que hacerlo, o sea, primero es la salud y ya. Entonces, aquí esta foto, eh, recuerdo que, pues, en su momento fue muy dolorosa y ahorita es de mucho agradecimiento que aquí llega un cambio también muy grande y ahora, ay, mira, no se alcanzaron a guardar todas las ya es por ahí como un error, y este cambio tanto le pedí a Dios, este, todo me ayudara, siempre ha sido oración por mis hijos, siempre ha sido oración por mi vida, por mi familia, y el hecho de que después de esto me hable mi querida Edith, me invite a Plenia y me diga: "¿Sabes que hay un proyecto?". Para mí fue una esperanza, era mi sueño, pero después fue una esperanza de vida. Mis hijos toman Epigen, mis hijos, los cuido de esa manera, o sea, para mí es una esperanza de vida. Créanme que más que todo es una esperanza para ellos, y esto ha llevado, Plenia ha sido una bendición tan grande que agradezco infinitamente a Edith por haberme invitado, a los fundadores por haber creado esto, a todos los líderes, a todo mi equipo. Gracias, gracias, porque han creado algo que ha sido maravilloso y que, déjenme ver, no se grabaron las fotos, este, creo que hubo por ahí un detallito, miren, aquí está cuando iniciamos en el prelanzamiento con Edith, nos invitaron, las personas que íbamos, después en el lanzamiento, los líderes, ay, creo que se me salió, los líderes, y ha sido un arduo caminar con ellos, agradezco tanto. Aquí hay más fotos del equipo. La vida no siempre sale como pensamos, pero siempre sale como debería. Ha sido todo una experiencia maravillosa, tanto de salud como económicamente ha cambiado mucho, pues, todo lo que ha venido. Plenia llega a mi vida cuando económicamente mi esposo estaba pasando por muy malos momentos. Ahí sí, yo empeñé todas mis joyas. Hace 2 años, después de pandemia, se vino una crisis económica muy fuerte, a mi esposo le empieza a ir muy mal, este, me saturé de deudas, em, teníamos muchas deudas, pero me saturé de todas las tarjetas endeudada, este, joyas vendidas, y llega Plenia, o sea, llega esa llamada donde estábamos tan ahorcados. Llega esa llamada y me dice: "Hay esto", me dice Edith, no sabíamos ni qué eran los productos, pero mi corazón me dijo: "Sí, es ahí". Y tomé la decisión con mucho miedo, tomé la decisión, y es una decisión que yo siempre les digo, yo prefiero, con todo lo que he vivido, prefiero equivocarme, pero arriesgarme. No me gusta quedarme con el hubiera, si hubiera hecho, si hubiera aceptado, si hubiera. Yo prefiero hacerlo
y que el camino se vaya abriendo. Ustedes ven, desde los 15 años yo tomé la decisión de dejar de estudiar, pero nunca terminó mi sueño, siempre fue, tienes un sueño, y no era como ya dejas de estudiar y ya no haces nada. Dejé de estudiar, pero trabajaba y estudiaba y, o sea, siempre ha sido arriesga, pero no te quedes ahí. Les quiero enseñar una foto que también no se grabó ahí en las diapositivas. Esta foto es una de las fotos que me ha ayudado mucho. Aquí aprendí algo que no sabía. Después de tanto dolor, porque sí llegó un punto donde yo estaba muy bloqueada, no sabía para dónde. También dentro de Plenia, en mi organización, pasaron muchas cosas. Han sido también, no crean, he vivido dentro de Plenia muchos retos, muchísimos. Creo que si no hay reto, no hay crecimiento. Muchos retos. Y también entre esos retos ha habido muchos bloqueos. He estado en varias situaciones muy complicadas. Y esta foto a mí me recuerda cuál es mi misión, a mí me recuerda qué es lo que puedo lograr, porque aquí en esta foto aprendí mucho, y algo que aprendí fue que el dolor y el miedo nos paralizan, y créanme que a todos nos paralizan, pero yo descubrí que a mí el miedo, me dan miedo muchas cosas, pero también descubrí que el miedo me impulsa. O sea, yo necesito salir rápido de lo que me da miedo. Entonces, esto me ayudó a hacerlo más fácil, a captar. Y cuando algo me da miedo, salgo rápido. Me aviento lo peor que puede pasar, ¿qué es? Y ya cuando analizo eso, qué es lo peor que puedo pasar, me aviento. Entonces, aquí fue donde yo descubrí ese poder, esa grandeza que tenemos el ser humano, y agradezco inmensamente esta oportunidad, porque también Edith me llevó a esta oportunidad. El dolor y el miedo paralizan, pero también te pueden impulsar a la grandeza. Tú decides dónde quedarte. ¿Cuántas veces nos quedamos en el miedo, en el dolor, en la queja, en el dolor de es que esto, es que de verdad, o sea, tú puedes quedarte en el dolor todo el tiempo que tú quieras, pero el tiempo no regresa, y yo he sufrido, y de repente ahorita estoy pasando por momentos complicados. Sin embargo, digo, ok, lo sufro porque lo tienes que sufrir, te tiene que doler, pero bueno, vamos, no te puedes quedar ahí porque no es el final, o sea, no es el final. Yo creo que Dios tiene todavía muchas cosas preparadas, y esa no es el final. Y pues hace unos días compartimos esta foto donde, gracias a Plenia, mi hijo pues ya volvió al proceso de cirugías, y pues ahora, a diferencia del ciclo pasado, donde mis hijos, o perdón, de la etapa pasada, donde mis hijos empezaron a cirugías, aquí pues ya no hubo ese estrés de no hay dinero, ese estrés de, pues, dormir en el piso, ¿no? Yo les hacía el chiste ahí, no voy a dormir en el piso, pero más que dormir en el piso es agradecer que hay personas maravillosas que te impulsan, que te ayudan. Y pues aquí está el reflejo de todo lo que Plenia hace por nosotros, de lo que nos da, de tomar la decisión. Ahorita es mis hijos. Gracias a Plenia pude pagar la operación en un particular, en una clínica particular, donde operaron a mi hijo. Le quitaron 4 tumores. Y pues es ese agradecimiento. Gracias, Plenia, por todo esto. Gracias, equipo, porque créanme que ustedes me motivan, ustedes no me dejan caer. El hecho de que estén ahí, el hecho de que tenga que salir a trabajar con ustedes, me mantienen de pie. Gracias, Edith, porque siempre estás al pendiente. Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Créanme que Dios nos tiene preparadas grandes cosas. Y todas estas etapas que de repente creemos que son difíciles, o son, pues, pruebas, es para algo. Algo tenemos que aprender. Y eso ya lo tengo bien comprobado, y digo, bueno, si algo me está diciendo Dios que tengo que aprender, déjame apuro porque no quiero seguir aquí, es lo que les decía. O sea, es tanto el miedo y el dolor que prefiero salir rápido. Entonces, gracias, gracias por todo esto, gracias por conectarse. Plenia es un vehículo maravilloso que no solo
nos hace crecer como seres humanos, sino nos hace ayudar y nos hace conectar. Entonces, gracias, gracias a todos. Los quiero muchísimo, agradezco este espacio. No quería llorar. Eh, Miren, cuando vemos las fotos, a veces las vemos con tanto cariño y de repente cuando recordamos los momentos, wow, dices, Dios mío, pero sí podemos, sí podemos. Gracias, espero que haya podido pues conectar con ustedes. Les agradezco y les mando muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes. No me voy a salir para leerlos porque ya no los pude leer, pero por aquí seguimos. Gracias, gracias, bendiciones y bendecido inicio de semana. Déjenme, dejo de grabar.